Número 6. Ánito, Sócrates y Menón. Después de la propuesta de partir de una hipótesis ante el problema de saber si la virtud es enseñable sin antes conocer qué es, entra en escena Ánito, que llega a sentarse junto a Menón y Sócrates, quien lo recibe presentándolo de una manera peculiar. Cito cómo es que Sócrates presenta al personaje. Dice: es hijo de un padre rico y sensato, Antemión, que se hizo rico no por suerte ni por regalo de nadie, como Ismenías de Tebas, que se ha hecho recientemente con la fortuna de Polícrates, sino como fruto de su propia inteligencia y esfuerzo, y por lo demás no pasa por ser un ciudadano soberbio, ni engreído e intratable, sino un hombre morigerado y amable, y además a éste lo ha criado y educado bien, a juicio de los atenienses en general, ya que lo eligen para los cargos supremos. Fin de la cita. Esta descripción de Ánito a manera de presentación muestra claramente el contraste con respecto al carácter de este personaje, puesto que después de una muy breve interacción dialógica, Ánito se muestra irritable y se retira sin más, precisamente cuando Sócrates va poniendo ejemplos comunes a ambos de padres considerados como virtuosos, pero que no pudieron enseñar a sus hijos la misma virtud, en tanto que éstos quedaron muy alejados de los primeros, por los que no hay propiamente maestros ni discípulos de la virtud, ya que no habría razones por las cuales los padres no hubieran podido enseñar a sus hijos la virtud de la cual fueron o son ellos mismos poseedores. Y eso es tomado como evidencia de que no es enseñable, de acuerdo con la hipótesis de la que se está partiendo. Antes de retirarse, Ánito expresa su propia crítica a los sofistas y su ejercicio como educadores de la época, sin tener experiencia alguna del trato con ellos, según él mismo afirma, guiado solo por lo que sabe, es decir, el sujeto que no es capaz de dialogar, que goza de cierto reconocimiento político, tal vez gracias a la fama de su padre, pero que no ha podido aprender la virtud de éste, tiene una mala percepción de los sofistas y su ejercicio docente. En otros términos, por muy intolerable que se muestre Ánito, está convencido de que los sofistas pueden enseñar muchas cosas, pero no son propiamente maestros de la virtud o están alejados de serlo. Finalmente, ante la crítica hacia aquellos que se presentan precisamente como maestros de la virtud sin serlo, la pregunta sigue siendo cómo es que se adquiere, pues si es innegable que hay ciudadanos virtuosos en la comunidad, ¿cómo es que ésta se transmite? O bien, en términos educativos, ¿a quién tenemos que acercarnos para hacernos poseedores de la virtud? ¿Quiénes serán nuestros maestros? Es decir, se introduce el problema de la transmisión de la tradición, que podemos expresar de la siguiente manera: ¿cómo transmitir lo bueno que se tiene en una comunidad hacia las nuevas generaciones para que no se pierda en el olvido y sea así conservado y acrecentado con la finalidad de generar el bien común? La respuesta de este personaje es la siguiente. Cito, está hablando Ánito, dice: ¿y qué falta hace oír el nombre de una sola persona? Vean cómo responde, ¿no? Pues de entre los atenienses buenos y honrados, cualquiera que sea el que se tropiece, ninguno de ellos dejará de hacerlo a él mejor que los sofistas, siempre que esté dispuesto a hacerle caso. Fin de la cita. Sin embargo, con lo que se ha dicho sobre Ánito es fácil ver la ironía platónica, puesto que si el ciudadano que goza de cierto renombre en su comunidad debido a ser hijo de un padre virtuoso y respetable, educado de tal manera que incluso ha sido elegido para los cargos públicos más importantes, no es capaz de interactuar adecuadamente con la gente del pueblo y se irrita fácilmente durante un breve diálogo, difícilmente será un buen maestro de la virtud,
para los más jóvenes y para cualquier otro. Podemos entonces ver distintas posibilidades frente al diálogo. Por ejemplo, el que se convierte en una especie de competencia al exagerar todo a través de la dialéctica, como es el caso de los sofistas. O bien, el diálogo que se genera entre amigos y puede convertirse en una búsqueda mutua, contagiados ambos por un mismo conflicto en común, como el que surge entre Sócrates y Menón a partir de una pregunta. También el diálogo que se genera sin mayor interés que servir de posibilidad y alcance del mismo, como el que se lleva a cabo con el esclavo, un diálogo que muestra precisamente la propia utilidad y alcance que se puede generar entre sus interlocutores, y finalmente el diálogo que se empieza a gestar, pero es rechazado al ser evidenciado a sí mismo. Es entonces un diálogo cuyos fines e intereses están alejados de la verdad, la bondad y la claridad, condenado a la infertilidad, como el que se ejemplifica con Anito, quien irritado abandona la discusión. De estos, sin duda el más fructífero es evidentemente el diálogo amistoso y amigable, ese que se contagia y se convierte en una búsqueda común después del reconocimiento de aquello que se ignora.